Buenos días, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén. En esta mañana, primeramente quiero agradecer y bendecir en nombre de Jesús a los hermanos y hermanas que han enviado sus ofrendas y diezmos. Para quienes quieran unirse en esta bendición, la cuenta de ahorros 240 4838 4573. Cuenta de ahorros 240 4838 4573, Banco Caja Social. Quiero compartir un pensamiento antes de cantar. Y tiene que ver con pérdidas y ganancias. Allí en Marcos 8, 34, 36. El alma de un hombre, dijo Jesús, vale mucho más para ese hombre que el mundo entero. Y para salvarla, él debe llegar a un punto en que desea renunciar a todo y solo seguir a Dios. Jesús planteó esta transacción en los términos de un balance, ganancias y pérdidas. Porque el texto dice que porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces aquí estamos en este balance hoy. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? Padre, en nombre de Jesús, en esta mañana nos dirigimos a ti en gratitud. Y te invitamos para que tú presidas a este momento en las casas, en las vidas de mis hermanos y hermanas. Llénalo, Señor, de tu presencia y que podamos gozarnos todos delante de ti. Muchas gracias, mi Señor, por tener tanto cuidado de nosotros, y por eso en esta mañana queremos unirnos cantando. Y esta es una canción hermosa. Dios está aquí. O sea, Dios está presente en ti. Y así dice la canción. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Otra vez. Dios está aquí, aleluya, cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está en mí, aleluya,
Muchas gracias, Señor, porque tú eres santo y porque tú nos llamas también a participar contigo. Y nos has santificado a través de tu palabra. Pero en esta mañana, mi querido Jesús, pedimos para que esta presencia tuya sea latente en Sogamoso, en Duitama y en todo Boyacá y en Colombia. Así sea, Señor. Querido Jesús, anhelamos que este país sea sanado. Anhelamos que este país sea liberado, pero que te conozcan a ti. Porque anhelamos que la sanidad y la liberación sea para honra y gloria tuya. Por eso te pido, mi Señor, para que te manifiestes a través de esa potencia de tu Espíritu Santo y sea tocando cada corazón, cada vida, y que sea llena de tu presencia. Anhelamos la salvación, anhelamos la vida eterna, la vida en abundancia. Por eso, mi Señor Jesús, en esta hora venimos a ti para agradecerte tu cuidado que nos has dado y que has dado a todos los que creen en ti y aún a los que no creen. Y pido, Señor, para que las enfermedades que hay en los cuerpos de mis hermanos y hermanas sean destruidas, sean sacadas de sus cuerpos, y para que también sean libres de todo espíritu de inmundicia. Querido Jesús, tú derramaste la sangre en la cruz para lavar nuestro pecado, para comprarnos. Y pido, Señor, que esa sangre hoy sea latente en cada uno de nosotros y que podamos permanecer en ti hasta el fin del mundo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar la canción del Espíritu. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga en tu alma y corazón, entrégale lo que te pide.
Hay una promesa, y ustedes saben que las promesas son cosas que Dios dice que nos da. Y en el Salmo 138:3 dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y esto es una verdad, hermanos y hermanas. Cuando clamamos a Dios, Él nos responde. Amén. Y fortalece nuestra vida, fortalece nuestro espíritu. Por eso les invito a que, como unidad, nos unamos todos en ese clamor para que Colombia sea libre, Amén. para que Colombia sea sana, para que Colombia pueda ver a Jesús y para que nos fortalezca, Señor, para continuar en tu precioso nombre. Les invito a que cantemos una canción hermosa, y esta canción dice así: aunque mis ojos no me puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Eso es una certeza, hermanos y hermanas. El Señor está aquí en medio de nosotros, está vivo, está actuando, acompañando, fortaleciendo. En esta mañana trae la palabra Melanie, y ella tomó a San Juan 12:21. Pero yo voy a hacer algo, y es que voy a leer desde el 20 hasta el 21, porque hay una razón, y es que allí dice San Juan
12, 20, 21, aunque el texto realmente es del versículo 21, pero dice así la palabra: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Solo quiero hacer un pequeño comentario antes de que me la adiante, porque yo sé que Dios le ha dado palabra. Amén. Estos griegos habían venido a adorar a Jerusalén, lo que indica que eran prosélitos del judaísmo. Pero parece que habían oído hablar del tal Jesús y estaban inquietos. Entonces, aunque estaban allá en la fiesta, en la adoración en el templo, había esa chispa de conocer a Jesús. Y entonces parece que Felipe era como el embajador para poder contactar a Jesús. Y dice, le dijeron a Felipe, se dedicaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Mucha gente quiere verlo. Amén. Incluido el pastor. ¿Cómo hacemos para verlo, Melanie? Pues de eso vamos a hablar hoy y creo que ya todos lo han visto, solo que no saben que lo han visto. Buenos días a todos y a todas los que nos están acompañando. Un saludo muy especial desde el Ministerio Fuerte Kairos. Sé que hay personas viéndonos en Chile, en Bogotá, en Yopal. A todos ustedes, una bendición grande de nuestro Padre que está en el cielo, y nos alegramos que nos hayan escogido. Nuestra misión, nuestra intención es que también ustedes puedan conocer a Jesús. Ministerio Fuerte Kairos nace de hecho de esa relación íntima con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y nuestro deseo es que ustedes también en Yopal, en Chile, en Bogotá, en otras ciudades, también puedan venir a conocer el Hijo de Dios. Amén. Y sí, así como el pastor dice, y efectivamente gracias pastor por leer el versículo, el primer versículo, el 20, porque igual lo íbamos a leer. No tenemos mucha información acerca de quiénes eran, de cuántos eran. La información que tenemos es la claridad que nos hace el pastor. Prosélito, ¿qué es un prosélito? Pues uno que no es judío, pero se convierte a esa fe, a esa religión, ¿cierto? Y empieza a actuar como un judío. Estos griegos son muy famosos y todos ustedes en el colegio tuvieron que ver con los griegos, ¿verdad? Sí. Por aquello de la filosofía. Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Y digamos que en Pablo, cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos a los griegos buscando a Pablo, no por Jesús, sino por los argumentos, por la filosofía, por la vana enseñanza que es la filosofía. Y en este caso es muy curioso que sean precisamente los griegos los que vienen a Jesús, y ahí hay dos puntos interesantes. Primero, el tema de la filosofía, porque eso está implícito dentro de su cultura, dentro de su ser griegos, pero a la vez el ser prosélitos, es decir, el ser creyentes en Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero más curioso aún, aparte de esos dos puntos, es que ellos querían ver a Jesús. Y bueno, como ustedes podrán darse cuenta, la fama de Jesús ya había traspasado los límites de su nación y ya de él se escuchaba por todas las naciones.
Y creo que hoy en día es igual. Jesús en todas las naciones es escuchado. La pregunta ¿es conocido? Estos griegos querían conocer a Jesús. Y a raíz de esto, y dentro del judaísmo, ustedes saben que también ellos esperan a Jesús. A Jesús no, sino al Mesías, perdón. Ellos dicen que el Mesías es un hombre enviado de Dios que viene a salvar a la nación de Israel y a devolverles Jerusalén. Porque hoy en día ustedes saben que Jerusalén le pertenece a todo el mundo, menos a ellos. Pero ellos creen aún hoy, lo que acabamos de leer es vigente para ellos hoy en día, y es que Jerusalén va a ser devuelta y ellos van a ser quienes van a regir allí. Y por eso ellos esperan el Mesías. Así que no dice el texto, eso lo creo yo, ¿cierto? Considero que estos griegos no venían buscando a Jesús el Salvador. Y algo curioso, tampoco venían buscando una sanidad, ni un milagro, ni una liberación. Venían era con ganas simplemente de conocer a Jesús. Y creo que la razón es que también ellos llegaron a pensar que quizá Jesús era el Mesías. Traigamos eso un poco a nuestros días. Iniciando este año, salió un artículo en el cual decía que va a haber un cataclismo en el cielo en el año 2022, es decir, en 2 años. Y ya el pastor y yo les hemos contado hartas cositas con respecto a los Illuminati, los dueños del mundo, los que hacen cosas por detrás, ¿cierto? Todas estas teorías que ya les he dicho, muchos llaman de conspiración, pero no es conspiración, es real. Y ellos lo que quieren hacer es traer a un hombre, así como estos griegos esperaban, un hombre muy bueno. Y de hecho ya hay iraníes y hay personas alrededor del mundo haciéndole propaganda positiva a este hombre que va a venir en el 2022. Con este cataclismo que va a suceder, estrellas en el cielo. Y yo no sé qué es exactamente, sé que es algo natural, pero esto lo van a aprovechar para engañar aún a los creyentes. Ahorita, en medio de toda esta situación, y les pido, hermanos y hermanas, que oren mucho, porque hay muchas personas pasando necesidad, conocidos nuestros, conocidos de ustedes, que están sin trabajo, que están pasando hambre con sus hijos. Es importante que nos unamos con ellos. Pero todo esto que estamos viviendo hoy en día es parte de ese plan maestro, siniestro, de Satanás. Y allí lo único que están haciendo es debilitando a la humanidad para que cuando venga el Mesías, todos corran detrás de él. Y lo que dicen aquellos que ya saben la historia es que es un hombre muy bueno, que va a traer la paz mundial. Y eso es lo que todos anhelan, porque China, Irán, Estados Unidos, Venezuela, todos están que se explotan en guerra. Pero dicen ellos, cuando venga este Mesías, entonces habrá paz. Y así está escrito en el Evangelio, que vendrán engañadores diciendo. Y Jesús dice, cuando digan helo allí o helo aquí, no vayan, porque es mentira. Así que ojo, puestos los ojos en lo invisible y no en lo visible. Y creo yo que estos griegos iban buscando precisamente eso. Estos griegos iban buscando a un hombre, no iban buscando al Hijo de Dios. Y cuando Jesús escucha de Felipe, y resulta que Felipe era el mensajero, pero después Felipe va y le dice a Andrés, porque Andrés era el más querido, el más amado de Jesús. Y los dos van y le dicen a Jesús, hola Jesús, mire que ahí hay unos griegos que lo quieren buscar. Ver. Que lo quieren ver, sí, pastor. Y resulta que Jesús lo que les contesta, y vamos a ir al versículo 23, Jesús simplemente dice, y aquí no dice a quién le dice, si a los griegos, si a Andrés, si a Felipe, pero lo dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Simplemente dice eso.
Si ustedes miran el título que sigue allí, dice Jesús anuncia su muerte. Y aquí tenemos entonces que hablar un poco de la muerte para poder entender lo que Jesús quiso decir con respecto a que el Hijo del Hombre sea glorificado. La glorificación de Cristo Jesús es también nuestra glorificación. Cuando digo nuestra glorificación, me refiero a aquellos que han conocido a Jesús. Y esto es un sinsentido porque muchos piensan que no lo han conocido. Vamos a ver cómo desenrollamos toda esta idea. Bueno, la glorificación suena algo grandioso, ¿no? Algo sublime. Cuando lo glorifican a uno, uno se siente, ¡wow!, grande. Y Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Jesús de Nazaret nace siendo 100% hombre, 100% Dios. Amén. Es decir, Él es humano como nosotros. Pero también muere siendo 100% hombre y siendo 100% Dios, que de hecho es lo que Él sigue diciendo en la siguiente parte de este capítulo, el capítulo 12. Les recomiendo que lo lean completo. Desde su nacimiento hasta su muerte, es realmente el camino de la glorificación, el camino. Él va caminando, ¿sí? Y a través de su ejemplo nos está enseñando algo maravilloso, una sola palabra que viene desde Génesis y atraviesa toda la Biblia hasta Apocalipsis. Nos enseña obediencia, obediencia al Padre. Y creo que esa es la primera falla que tenemos todos los seres humanos. La mayoría no quiere obedecer. A la mayoría le gusta hacer como le parece que debe ser, pero obedecer realmente es algo muy complicado. Les contaré la historia entonces de una sierva poderosísima de Dios. Ella fundó la iglesia cuadrangular. ¿Y saben que Jesús le hablaba? Amy, ¿me vas a servir? Le hablaba auditivamente, pero ella estaba ocupada en otras cosas. María, otra sierva muy usada por Dios. Jesús le hablaba auditivamente. María, ¿me vas a servir? Y pasaron muchos años hasta que tanto María como Amy tomaron la decisión de servir al Señor. Pero para que ellas tomaran esta decisión, tuvieron que tomar el mismo camino que Jesús, la obediencia. Y ese, mis hermanos y hermanas, es el camino que se hace hacia la glorificación. No es haciendo lo que yo pienso que debería hacer un cristiano. Sigamos mirando. Un ser humano puede triunfar sobre la muerte, y esto es lo que Jesús está diciendo realmente. Cualquier ser humano puede triunfar sobre la muerte. Realmente la muerte no es el fin. La mayoría de personas piensa que cuando uno se muere, ahí se acaba todo, ¿cierto? Ya que ya no podemos seguir. Pero no es el fin. Y tampoco es parte de la vida. La muerte no puede ser parte de la vida, como por ahí escuché alguna vez a algunos pastores afirmando. Y en películas y en la televisión y en todas partes dicen, es que la muerte es natural, es parte de la vida. Yo creo que no. Porque el pastor hace 8 días enseñaba que la muerte, el reino de la muerte, pertenece a Satanás. ¿Y cómo es posible que la vida siendo de Dios tenga como fin la muerte, que es parte del reino de Satanás? ¿No les parece que es un contrasentido? ¿No les parece que es algo que no tiene razón de ser? Además, Jesús dice que Él vino a dar vida, y a dar vida en abundancia. Entonces, ¿cómo puede ser que la muerte sea parte de la vida?
No hay razón alguna para creer esto. Pero es importante reconocer que los seres humanos triunfan cuando mueren. Y eso es precisamente lo que Jesús nos está diciendo y lo que nos indica con los siguientes versículos. Para lograrlo, para vencer la muerte, para lograr ser glorificados como Jesús, en ese sentido es preciso estar escondidos en Cristo. Amén. No es solo un tema de conocerlo, como los griegos querían, sino es más bien un tema de estar metidos en Cristo. Porque cuando estamos con Cristo, no hay nada que nos pueda dañar, que nos pueda separar del amor de Dios. Cuando le damos el sí al Hijo de Dios, automáticamente, ojo con esto, morimos para nosotros. Y esta, mis hermanos y hermanas, es la cosa más complicada para un ser humano. Morir para mí, para lo que yo quiero, para mi ego. Y eso es lo que Jesús nos pide. No es hacer lo que yo pienso, sino es hacer lo que Jesús me pide que haga. Es morir para el mundo. Esta semana hablábamos con un caballero que está muy preocupado por su esposa y decía, pero es que ella no deja de escuchar esa música del mundo. Ella no quiere leer la Biblia, no quiere entender. ¿Y cuánta razón tiene este hombre? Esas cosas nos atan al mundo. La televisión, yo ya les he dicho, eso es un veneno, porque es lo que nos amarra al mundo y nos enseña cómo es el mundo. Pero realmente debemos morir a todas esas cosas, morir al pecado. Cuando yo era antes yo, porque ya no soy la misma yo no lograba entender que era morir al pecado y tampoco aceptaba esto que dice la Biblia, porque lo dice, que mis pecados han sido perdonados. Yo me sentía pecadora, me sentía sucia, me sentía mal, me parecía que yo no podía hacer lo que Jesús quería que yo hiciera. Y creo que muchos se sienten así y por eso buscan hacer diferentes cosas para sentirse limpios. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre aquella yo que se sentía sucia y pecadora y esta nueva yo que ya no tengo culpa? La diferencia fue cuando conocí a Jesús y cuando empecé a ser parte de Él. Cuando Él me escondió entre sus brazos de amor y me dijo, todo está bien. Ahí ya no es lo que yo pienso que no debo hacer, sino que es el Espíritu Santo el que nos guía a través de este camino. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Ya el apóstol Juan nos habla en una de sus cartas que la unción nos enseña. Y así es. Y ya no siento culpa alguna. Todos los días me siento feliz de que mi papá que está en el cielo me ve, me ama y me bendice. Y bendice a mi familia. Y bendice a aquellos que también se han negado a sí mismos. Conozco a una amiga muy, muy querida mía, que luchó muchos años con su yo. Es que me siento sola, es que yo soy la única que sufro, es que nadie me entiende. Y cuando yo le decía que tenía que cambiar todos esos pensamientos, ¿saben qué me decía? Es que nadie me ama. Y ella no lograba sentir ese amor de Cristo. Hasta que un día, ¡pum!, sucedió el milagro. Y esto de morir no es otra cosa que volver a nacer. Por eso es tan importante que muramos, porque cuando morimos recibimos vida. Cuando morimos al mundo, recibimos la vida en el reino de Dios. Y otro error que yo cometía era que yo pensaba que el reino de Dios era para cuando me muriera, después. No, señores. Jesús dice, he aquí el reino de Dios se ha acercado.
y se ha acercado a ustedes que están viéndome el día de hoy. ¿Y cómo se acercó? Se acercó a través de Jesús encarnado. Y este reino de los cielos es una explosión de vida realmente. Cuando nacemos de nuevo, somos transformados. Y aunque, bueno, en la cara también se nota. Aunque tenemos el mismo cuerpo, por dentro ya no somos los mismos. Los pensamientos ya no son los mismos. Aquí ya no sentimos lo que sentíamos antes. Yo aquí sentía angustia porque era pecadora y cada vez que el pastor preguntaba si ustedes se murieran hoy serían salvos, yo me agachaba y yo pensaba no soy salva. Hoy en día sé que sí soy salva. Amén. Porque Jesús cambió todas esas cosas y el Espíritu Santo nos ha enseñado que todo eso sí es posible. Luego, es importante ser transformados para entrar al reino de los cielos. La glorificación de Jesús viene con su muerte. ¿Sí ven? Por eso nosotros también tenemos que morir. Con la muerte viene la glorificación, pero no es la muerte física, por eso la muerte no es parte de la vida, sino es la muerte a todo lo que es nuestro ego y nuestro yo. Y le damos así espacio a Jesús de Nazaret para que Él venga, nos limpie, nos sane, nos restaure. Luego, la glorificación de Cristo viene a través de su nacimiento, pero realmente se hace visible con su muerte. Porque cuando muere, no queda muerto. Por eso la muerte no es parte de la vida, sino que Él sale al tercer día, sale. Y también está escrito que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso sabemos que quienes han muerto en Cristo Jesús no están muertos, simplemente duermen. Y esto lo dice Jesús cuando se refiere a Lázaro. Y también Pablo en sus cartas, en 1 y 2 de Corintios, nos habla acerca de este fenómeno tan extraño que a nosotros nos parece que no es, pero realmente así es la gloria de Dios. Ahora bien, el siguiente verso le dice Jesús a los que le están escuchando: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esta es la semilla que se multiplica por los siglos. Ustedes todos saben, han visto semillas, semilla de naranja, semilla de mandarina, de limón, de trigo, de aguacate, de papa, ¿cierto? Ustedes saben que la semilla tiene un único propósito. ¿Cuál es ese propósito? dar vida. Ella guarda la vida, ¿no? Allá adentro está la vida escondida. Pero irónicamente, la semilla tiene que morir para que la vida salga de ella. Ustedes no siembran una semilla y sale una semilla. Y Pablo usa esta imagen para referirse también al dormir. Pero realmente aquí Jesús lo que nos está enseñando es que todos y cada uno de nosotros somos semillas. Porque dentro de todos y cada uno de nosotros hay vida. Amén. Está la vida escondida. Pero para que esta vida salga, tenemos que morir. Y Jesús es la primicia del grano que muere y es quien hace el milagro de la vida. Y es por esta razón que cuando vienen estos griegos y le dicen queremos conocer a Jesús, Jesús dice listo, conózcanme, pero eso tiene un precio. Y hay otra mujer muy usada de Dios, Kathryn Kuhlman, quien decía hay que pagar el precio. Cuando ella decía, si ustedes quieren ser usados por Dios, así como Él me usa a mí, tienen que pagar el precio. Realmente lo que Kathryn Kuhlman decía era que así como Jesús murió, nosotros también debemos morir. Jesús es el verbo encarnado. Él es el Logos. Por eso al principio del Evangelio, según San Juan, dice
El Verbo era Dios y estaba con Dios. En el principio era el Verbo. Pero Él se despojó de todas esas cosas. Él no se aferró a todo lo que Él tenía. Él simplemente obedeció al Padre y vino y nació frágil, así como nosotros. Por eso Jesús es esa semilla maravillosa de la vida eterna. Es la semilla que muere. Y lo que Él hace, lo hace por amor a ti y por amor a mí y por amor a todas las personas que están dispuestas a dar este paso. Porque resulta que cuando morimos, nuestro ADN cambia. Ya no es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo creo, sino que el ADN es totalmente transformado. Y por eso ustedes ven personajes como el apóstol Pablo, ven personajes como Pedro, ven personajes como estas mujeres que ya les he mencionado, que cambian radicalmente su vida. Para Kathryn Kuhlman, ¿cuál fue el morir? El morir fue soltar a su esposo, al mister, soltar toda esa ilusión del mundo y dejar que Jesús fuera realmente su amado, su guía, su dirección. Y esta es la nueva vida en Cristo Jesús. No es solo para unos pocos, es para todos los que quieran. Y por eso Jesús dice, ¿quieren conocerme? Bueno, entonces primero miren lo que tienen que hacer. Y esto es algo que debemos hacer. Por eso el creyente verdadero, el verdadero, es transformado. Y hay una diferencia muy grande entre uno que sí y uno que no. Aunque el mismo cuerpo, tenemos un espíritu renovado y morimos a todo aquello para que haya una explosión de vida también. Jesús sigue diciendo, el que ama su vida, la perderá. Esta es una semilla egoísta. Esta es una semilla que no quiere salir de su espacio, de su zona de confort. Esta es una semilla que piensa en primero yo, segundo yo y tercero yo, pero no ve al otro. Esta es la semilla que ama su vida. Vive sumergida en sus odios, vive sumergida en su falta de perdón, vive sumergida en que yo soy la única que sufro, los otros no me entienden, no saben por lo que estoy pasando y sus ojos están puestos en lo terrenal. Pero muchas veces son semillas que dicen, ay, yo amo a Jesús, yo he creído en Jesús. Ojo con eso, ojo con esos pensamientos y con esas ideas, porque esas ideas son las que realmente nos forman. Esta semilla, dice Jesús, muere. Ama su vida, pero porque es egoísta, no quiere morir. Y es un contrasentido, porque esa sí muere. Y no es el morir físico, sino es el morir espiritual, el estar alejado de Dios. Pero dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda. No se trata de una vida sin fin. Yo antes pensaba que la vida eterna era una vida sin fin, o sea, vivir y vivir y vivir, pero cuando uno piensa en eso es como un poco aburrido realmente. ¿Vivir con qué propósito o para hacer qué? Pero realmente lo que Pedro nos enseña en 2 de Pedro 1:4 es que, vamos a leer ese versículo, se trata de la vida de Dios y la vida de Dios es maravillosa. Si ustedes miran la naturaleza, van a encontrar que la naturaleza es una situación intrincada de muchas cosas que se interrelacionan y todos trabajan y todos se ayudan los unos a los otros. Esa es la vida de Dios, en donde todos ayudamos a todos. Dice Pedro entonces, 2 de Pedro 1:4,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nosotros siempre estamos compartiendo con ustedes promesas. Pues bueno, ahí está. Grandísimas, dice, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ahí está lo que les digo. Ahí está, participantes de la naturaleza divina, es decir, nuestro ADN es transformado, es cambiado, es renovado, y por eso suceden milagros, porque somos renovados, porque somos hechos diferentes. Pero el milagro más grande y el que más me alegra, y yo sé que a Jesús también, es cuando morimos. Cuando aprendemos a morir a nosotros mismos, a nuestras concupiscencias, ya habíamos hablado de eso hace unos meses, y a nuestras pasiones. Así que te pregunto a ti, ¿quieres conocer a Jesús? Pues ese es el primer paso. Y te prometo que si lo das sinceramente y de corazón, tu vida va a ser transformada totalmente. Mi amiga, la que les contaba al principio, cuando dio ese paso, le llegó trabajo, le llegó paz, le llegó mucha alegría y mucho gozo. Y eso es lo que Jesús anhela para todos ustedes. Él no lo hace por envidioso. Él sabe que cuando estamos en esa vida, sufrimos soledad, tristeza, escasez, como muchas personas hoy en día sufren. Pero también Él sabe, y así como Pedro lo escribió, cuando nosotros damos ese paso gigantesco, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y esto es grande, y esto es poderoso, y esto es una cosa increíble, porque empezamos a caminar en una dimensión diferente. Bien, si tu respuesta a mi pregunta es sí, quiero conocer a Jesús, entonces sigamos mirando el texto, porque Jesús nos sigue enseñando qué hay que hacer para conocerlo. Bien, ver a Jesús implica ser aquella semilla que está dispuesta a morir y cumplir su propósito, el propósito de dar vida. El nuevo nacimiento no tiene que ver con profesar un credo, que era lo que antes yo hacía. Profesaba un credo. Me agarraba a las enseñanzas y sí, estaban fundamentadas en la Biblia, pero resulta que lo que es la palabra de Dios es mucho más poderoso y grande, y hace que las personas sean transformadas, sean renovadas, se muevan y sean totalmente distintas. Así que el nuevo nacimiento es más bien la nueva vida que viene de aquella semilla que se ha multiplicado por los siglos. Al principio fue solo una semilla que murió. Jesús en la cruz del Calvario. Él muere, al tercer día resucita y ¡pum!, explota la vida que venía dentro de esa cascarita humana. De esas semillas salen 120 semillas más. Lean Hechos, capítulo 2. 120 personas reunidas en el aposento alto, unánimes en oración. Cuando estas semillas mueren, son llenas del Espíritu Santo, y estas 120 se convierten en 3,000. Y sigan leyendo Hechos. Esos 3,000 se vuelven 5,000, esos 5,000 se vuelven 8,000, y esos 8,000 ¡pum!, se toman el mundo. Tanto que los emperadores romanos empezaron a matarlos, porque los cristianos eran una amenaza para el imperio romano, porque el emperador era constituido Dios,
y se alababa al emperador, se adoraba, él tenía su día, el pastor ya no lo había enseñado antes. Y cuando vienen estos cristianos diciendo que hay otro rey, que hay uno más grande, lo que ellos empiezan a hacer es a matarlos, a los leones, con hogueras, con espada, con lo que fuera. Y así todas estas semillas murieron, pero ellas dieron su vida. Y si ustedes leen Apocalipsis capítulo 12, van a encontrar que ellos no están muertos, porque ellos vencieron por la sangre del Cordero. Amén. Y por eso no podemos decir que la muerte es parte de la vida, no de la vida del creyente que ha nacido en Cristo Jesús. Esto es lo que significa vivir la vida de Cristo Jesús. Y parece ser que esa sangre que se derramó en el Coliseo allá en Roma, si ustedes algún día pueden viajar a ir, vayan y miren, allá se derramó la sangre de los creyentes, de las semillas de Cristo. Parece ser que esa sangre se extendió y habló tan fuerte, que el Evangelio llegó a nuestros días. Y cuánto nos alegramos y nos gozamos que el poder de Cristo Jesús ahora reposa también sobre nosotros. Amén. Y que este Jesús camina en medio de nosotros, y que este Jesús se preocupa por ti, y que este Jesús quiere que tú estés bien, y que te alegres, y que te levantes y glorifiques al Padre. ¿Quieres conocer a Jesús? Bueno, allí en el último versículo dice, si alguno me sirve, o sea que primero mueres, pero luego tienes que servir a Jesús. Y esto, mis hermanos y hermanas, es algo increíble. La semilla que muere se niega a sus intereses, y esto toca aspectos económicos, sociales, culturales, personales. Muere totalmente a sus propios intereses y no interesa. Miren en Hechos, lean el 1 y 2 y 3 capítulo y encontrarán que esta comunidad no tenían intereses propios. Ellos compartían la comida, compartían la economía, compartían la oración. Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate. Y se levantó y andó. Y no fue el único, anduvo. Eso es negarse a sí mismo. Servir a Jesús significa quitar los ojos de lo temporal, que cómo le quito a este, o cómo robo a aquel, o que me deje la casa o el apartamento o la finca. Eso no es de una persona que ha nacido de nuevo. Quita los ojos de lo temporal, y este versículo siempre lo repetiré. Buscad primero el reino de Dios, porque lo demás viene por añadidura. Y por esta razón yo les decía que tal vez ustedes ya conocen a Jesús si es que han nacido de nuevo. Servir a Jesús implica servir al prójimo. Y aún más, Jesús nos dice servir a nuestro enemigo. Solo una semilla que ha muerto para sí misma es capaz de servir a su enemigo, es capaz de servir al que está cerca, al lado. Si tú has servido, muy seguramente en esa persona a quien serviste estaba Jesús escondido y tú no lo sabías. Bien, también sigue diciendo, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Síguelo. Ahora me van a decir, pero ¿cómo si no lo vemos? Sí, yo sé, físicamente no lo vemos, pero Él está espiritualmente. Y cuando ustedes se sientan y piden la guía del Espíritu Santo, Jesús viene y Jesús nos muestra exactamente lo que hay que hacer. Por eso, ora en tu aposento, escondido. Allá háblale a tu Padre que está en el cielo en el nombre de Jesús.
y pídele que Él muestre tu camino. Vive con Él. Para mí fue muy difícil dar ese paso, vivir con alguien invisible. Por eso hace 15 días les hablaba, quitar los ojos de lo temporal y poner los ojos en lo eterno, en lo invisible. Porque así es, Jesús está ahí en medio de nosotros. Cuando operaron a mi mamá, yo estaba sentada afuera y de pronto levanté la cabeza y lo vi. Ahí iba, con sus mangas así arriba, todo arremangado, y iba con unas toallas en la mano, entrando y saliendo. ¿Por qué yo lo veo y ustedes no? ¿Será que soy más especial? No, solamente que cuando lo conocí, me apasioné. Y entonces todos los días le digo, ay Jesús, ven, ven, y haz tú las cosas. Y eso es vivir con Él. Si ustedes viven con Él, lo siguen y lo ven. Pero también dice, Él mismo dice, toma mi cruz y niégate a ti mismo. Y yo creo que la cruz es la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Que la cruz es la vida de entrega. Que la cruz es la vida de aquel que ha muerto para sí y ahora vive para los demás. Si es así, si están dispuestos a todo esto, les aseguro que van a ver a Jesús y que van a permanecer en Él, porque no hay manera de soltarnos de su mano una vez estamos allí. También Él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Es decir, que una vez le damos el sí a Jesús, quedamos allí con Él, pegados, y fuera de Él no hay nada que podamos hacer. Dice, donde yo estoy, allí está mi servidor, porque Jesús nos pone en el lugar en que debemos estar. Amén. Y todo esto no es para cuando se mueran, todo esto es ya, todo esto se vive ahora, en este instante. Amén. Somos semillas nacidas de ese primer milagro. Somos semillas de Jesús y en nosotros hay vida. Compártela, compártela. No seas como la semilla egoísta, porque la semilla egoísta se muere sola y esa sí se muere de verdad, verdad. Comparte esa vida que Cristo te ha dado, esa semilla milagrosa. Si estás dispuesto a cambiar, y eso es lo que se llama cambiar, es morir, este es el momento. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, 3, 4. Tú fuiste escogido. Tú también tienes esa bendición. Dice, toda bendición espiritual en los lugares celestes. No en el mundo de Satanás, sino en los lugares celestes. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Por eso al principio les decía, tenemos que estar dentro de Cristo, porque fuera de Él, nada podemos hacer. Él te escogió y quiere bendecirte. Amén. ¿Tú qué dices? Vamos a orar. Aquellos que quieran dar ese paso, ahora les pido que cierren sus ojos. Porque esto no es algo que podamos ver con estos ojos. Esto es algo que vemos con los ojos espirituales. Por eso cerramos los ojos, para concentrarnos. Si tú eres de esas personas que se sienten culpables,
Yo te digo, Jesús ya te perdonó. Ya no pienses más en eso. Cierra tus ojos. Padre precioso que estás en el cielo, en esta hora te doy muchas gracias por Jesús, tu Hijo, tu semilla, en donde venía tu vida escondida para que también nosotros tuviéramos vida. Te doy gracias por aquellos que han nacido de nuevo, de verdad, porque han sido transformados y ahora sirven a su prójimo. Yo te pido, Padre, por estos, para que tú los llenes de tus dones espirituales para el servicio en tu casa. Este don maravilloso de la enseñanza, de la sanidad, todos estos dones que solo tu Espíritu Santo da. Yo te pido que ahora seas tú derramando esa unción sobre aquellos que te aman y te sirven y te siguen. Pero ahora también te pido, Padre, por aquellos que no te han conocido y no han conocido a tu Hijo, a tu dulce Hijo, Jesús mío. Te pido que ahora extiendas tus brazos de amor sobre ellos. Amén. Extiende estos brazos maravillosos y que también ellos puedan sentir la paz y el amor que solo tú nos das. Y ahora te pido, Señor, que ellos sean llenos de ti, que ellos puedan, Señor, transformar sus vidas, como la semilla se transforma y se vuelve en una planta que da mucha más semilla. Dices tú al 30, al 60 y al 100%. Te pido que ahora este milagro suceda y que ellos reciban ahora a Jesús de Nazaret, tu Hijo, en su vida. Y que ellos también ahora sean semillas que dan al 30, al 60 y al 100. Ahí donde estás, di: Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi vida y te pido que me ayudes a morir a mi voluntad y a mi deseo. Y que seas tú guiándome y llevándome conforme tu voluntad. Muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Pero también te quiero pedir, Padre, por aquellos que están sin trabajo. Te pido especialmente por aquellos que han dado su ofrenda y su diezmo con tanta humildad, que aunque no tenían trabajo, así como la viuda dio su blanca, lo único que tenía, ellos también han puesto delante de ti sus diezmos y ofrendas. Yo te pido, Señor, por esta mujer y sus hijas, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ahora, en este momento, ella sea renovada, sea transformada en el nombre de tu Hijo Jesús. Que esta enfermedad sea echada fuera en el nombre de Jesús. Y a ti, espíritu de ruina que andas por el mundo suelto en estos días, te digo: fuera de la casa de esta hija de Dios. Te pido, Padre, que sus hijas sean transformadas verdaderamente, así como esta mamá. Y que las tres, mi rey, sean bendecidas con un trabajo maravilloso. Sí, Señor, tú eres quien abres puertas, tú eres quien bendice con toda bendición espiritual. Y hoy clamo por estas tres mujeres, por esta casa, para que tú proveas para el arriendo, para el mercado, para todo lo que ellas necesitan. Porque ellas te han buscado a ti primero, dando su diezmo, dando su ofrenda. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, allí por este hospital en donde está Natalie. Sé tú protegiendo a Natalie, como lo has hecho hasta hoy. Pero también permite que ella sea esta semilla que explota en medio de este hospital. Oh, Señor, que a través de su boca sea tu palabra la que se ensancha
y la que levanta a estos muertos, a estos enfermos, la que Amén. también ayuda a estas familias que están en luto, las que están tristes. Permite, Padre. Señor, que todos ellos vengan a ti, oh mi Jesús, Amén. y que ninguno de ellos muera, sino que vengan a vida eterna. Eterno. Te doy gracias por estos hijos e hijas que nos han escogido y te pido que los bendigas con Sí, Padre. toda bendición espiritual en esta mañana. En Cristo Jesús nos quedamos ahora dándote la honra, dándote la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Reciben en esta mañana, mis hermanos y hermanas, el don del Espíritu Santo, Amén. porque está presente. Vamos a cantar Pescador de Hombres. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que
hermanos y hermanas, Dios les bendiga, les acompañe y les guarde en esta semana. Amén. Amén.